Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la primera gran enseñanza que nos transmite Jesús. Conocer la verdad es la verdad de la existencia de Dios. Existe un Dios que habita en nosotros, que se comunica con nosotros y que si nosotros aceptamos la presencia de Dios, nos dejamos guiar y nos dejamos enseñar por Dios, entonces accedemos a un nivel de conciencia superior, llegamos a un nuevo estado del ser. Ese nivel de conciencia superior nos permite alcanzar la realización personal. Los griegos empezaron a estudiar espiritualidad en Egipto. Los principales filósofos griegos que fueron a estudiar espiritualidad, metafísica a Egipto fueron Heráclito, Pitágoras y Platón. La antigua filosofía griega era una tradición espiritual. Los griegos veían al ser humano como una persona que existe en tres dimensiones: soma, que es el cuerpo; psique, que es la mente; y nous, que es el espíritu. Desde la franja intermedia que hay entre el soma, que es el cuerpo, y la psique, que es la mente, surge el pensamiento egoico, que es el nivel más bajo de nuestro pensamiento. Desde la franja intermedia que hay entre la psique, que es la mente, y el nous, que es el espíritu, surge el nivel más elevado de nuestro pensamiento, que es el pensamiento noético. Noético viene de nous, que se escribe nous, el pensamiento más elevado que implica la comunión con Dios. Este nivel de pensamiento nos permite alcanzar la plena realización personal. De esta elevación de la conciencia ya se habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros actúa desde el nivel de conciencia en el que está. La elevación de la conciencia es la clave de la realización personal. En la primera de las alegorías que vemos en uno de los libros del Antiguo Testamento, que es una alegoría, un relato de ficción, se dice que, se escribe que Dios le dice a Dios le dice a Abraham: anda a la tierra que yo te mostraré, deja la tierra de tus parientes, abandoná la casa de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra que Dios le mostrará, que le anuncia, que le mostrará a Abraham, es la tierra prometida, significa el nivel de conciencia superior. Se nos está diciendo que dejemos los viejos paradigmas, los viejos criterios, las creencias limitantes que nos bloquean, y que siguiendo a Dios, dejándonos guiar y enseñar por Dios, accedemos a un nuevo nivel de pensamiento, el nuevo nivel de conciencia. En el Antiguo Testamento ese nivel de conciencia se llama la tierra prometida. Posteriormente se llama en el Nuevo Testamento la Jerusalén celestial. ¿Sí? La gente que sigue a Dios, que llega el mensaje de Dios, el pensamiento de Dios, llega a través de la intuición, de la inspiración, de la voz interior que habla en nuestro corazón. Esas personas que siguen a Dios son llamadas en el Viejo Testamento, en la Biblia en general, israelitas. Con posterioridad a la existencia física de Jesús se los llama cristianos. A los efectos prácticos, el término israelita y el término cristiano significan exactamente lo mismo: la persona que sigue a Dios, que se deja guiar y enseñar por Dios. Para seguir a Dios hay que actuar a través de la fe. La fe es certeza de Dios, es certeza de que la visión que nos llega de Dios, que contiene un deseo para nosotros, esa visión que nosotros vemos en el ojo de la mente, en la pantalla interior de nuestra conciencia, esa visión será realidad en la medida que avanzamos con fe siguiendo la visión de Dios. Se dan varios casos de personas que actúan a través de la fe. Son alegorías, son relatos de ficción que hay en el Antiguo Testamento para mostrarnos, para darnos una imagen, una pintura de cómo se acciona a través de la fe. Tenemos el caso de Abraham, el caso de Noé, el caso de Josué y el caso de Daniel. A Abraham supuestamente Dios le dice: agarrá a tu hijo, llévalo a determinado lugar y sacrificalo. Entonces Abraham agarra a su hijo y lo lleva a determinado lugar para sacrificarlo. No se nos está diciendo que hay un Dios castigador que nos obliga a matar a nuestro hijo. Lo que se nos está poniendo el acento es que Abraham es capaz de dar lo más valioso para él, que es su hijo, con tal de seguir a Dios. Otro caso, otra alegoría, es lo de Noé. A Noé Dios le dice: construí un barco de madera porque va a venir un diluvio y entonces van a poder entrar vos, tu familia, los animales y se van a salvar. Lo importante es que Noé, cuando todavía no había una sola nube en el cielo, cuando todavía no caía una sola gota de agua, cuando Noé no veía la tormenta, él igual sigue a Dios, construye el arca y entonces se salvan. Lo que nos interesa de Noé no es el arca de Noé, es la fe de Noé. El otro caso es el de Josué. A Josué se le dice, en la alegoría donde Dios le habla, se le dice: tenés que dar determinadas vueltas a la ciudad de Jericó.
hacer sonar las trompetas y entonces las murallas van a caer. La muralla de Jericó representa los bloqueos interiores, los fantasmas, los miedos, los temores, las creencias limitantes, los viejos paradigmas. Lo importante es que Josué agarra y le da la vuelta que tiene que darle a la ciudad de Jericó, hace sonar las trompetas y la muralla se cae. Lo que nos importa no es la cantidad de vueltas que da o de qué manera tocan las trompetas. Lo que nos importa es que Josué hace exactamente lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y el otro caso, alegoría, también relato de ficción, que vemos es el de Daniel. A Daniel lo tiran en el pozo de los leones. Los leones representan los miedos, los temores, los fantasmas, las resistencias interiores se llama en psicología. Y Daniel no piensa en los problemas, no piensa en las dificultades. Daniel se enfoca en Dios, pone su mente en Dios, pone su fe en Dios y entonces se salva. En los 4 casos, son 4 alegorías, Abraham, Noé, José y Daniel. Se trata de la fe con la que ellos actúan según la visión que Dios les da, accionan a partir de la visión que Dios les da, que les llega en la voz interior que habla en el corazón de la persona. La esencia de la fe es la acción, la fe está en las obras, la fe está en las acciones que se realizan a partir de la visión que nos llega de Dios. El gran maestro de la fe es Jesús. Jesús nos dice que se haga conforme la fe que ustedes tienen, que se haga conforme ustedes han creído. Es decir, Jesús nos está planteando la ley de la Asunción. La ley de la Asunción implica que actuando desde asumir el cumplimiento, el pensamiento y el sentimiento del cumplimiento de nuestro deseo, ese deseo implícito que está en la visión que nos llega de Dios, seguimos la visión de Dios y entonces ese deseo se materializa porque se activa la ley de atracción y la ley de crecimiento. José de San Martín estaba en Mendoza, siendo gobernador de Cuyo, todavía faltaba cruzar la cordillera de los Andes, todavía faltaba hacer la campaña libertadora en Chile, todavía faltaba llegar al Perú, hacer la campaña anfibia al Perú, y José de San Martín ya se veía tomando Lima, que era el centro del poder español en América. José de San Martín, estando en Mendoza, ya se veía apoderándose del estandarte colonialista español. En la tradición militar de todos los siglos hasta el día de hoy, en la tradición militar en la que fue educado José de San Martín, apoderarse del estandarte enemigo era el símbolo de la victoria. José de San Martín actúa desde una lógica metafísica, aplicando la ley de la Asunción a la que se refiere Jesús cuando nos dice que se haga conforme ustedes han creído. O sea, San Martín está visualizando hacia adelante desde el hecho consumado del deseo cumplido conforme la visión que nos llega de Dios. O sea, está actuando, avanzando en fe desde la ley de la Asunción, que de hecho, cuando él avanza con el ejército libertador, él va declarando la independencia por los territorios que libera. San Martín da la batalla de San Lorenzo y con eso asegura el flanco este de la Revolución de Mayo. San Martín asegura el flanco norte de la Revolución de Mayo con la estrategia defensiva que lleva a cabo Martín Miguel de Güemes por instrucciones del propio José de San Martín. Y entonces San Martín impulsa la declaración de independencia en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después San Martín cruza los Andes, da la batalla de Chacabuco y antes de pelear la batalla de Maipú, que es la gran batalla de América, San Martín impulsa la declaración de independencia de Chile. Cuando San Martín llega al Perú, entra a Lima, lo primero que hace después de tomar Lima es declarar la independencia de Perú. ¿Por qué? Porque está actuando en base al hecho consumado desde la ley de Asunción. Es exactamente lo mismo que hicieron las colonias inglesas en América del Norte, que primero declaran la independencia en 1776 y después pelean 5 años de guerra contra los ingleses hasta echarlos de su país. Es una lógica metafísica que contiene un sentido político y militar, pero es esencialmente accionar a partir de la fe, activando la ley de Asunción, la ley de atracción y la ley de crecimiento. En la literatura espiritual de los siglos, en los distintos pueblos, se habla siempre de la elevación de la conciencia para alcanzar la plena realización personal. Se parte de la base de que los seres humanos necesitamos a cierto punto hacer un viaje interior. Es el viaje que Joseph Campbell llama el viaje del héroe. Es un proceso de conversión a Dios a través del aprendizaje, de este camino de aprendizaje que es la vida. En el caso de la literatura espiritual de la India, Arjuna es un personaje que se abre a Dios y Dios le habla, representado en el Dios Krishna. El Dios Krishna le dice a Arjuna, lo importante es que vos des la batalla de tu vida, que cumplas tu misión, aquí y ahora. Eso es importante que lo hagas y lo demás no es competencia tuya.
tiene que ver con lo que se dice en el Nuevo Testamento. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cada uno de nosotros, el camino del alma de cada uno de nosotros, es una nota en la sinfonía infinita cuyo autor y director es Dios. Y es importante que cada uno toque la nota, haga sonar la nota de su alma en el momento indicado. Lo demás no está en nuestras manos, ¿sí? Parte de la literatura espiritual importante también está en Grecia. La obra más importante es la Odisea. Odiseo, que los romanos llaman Ulises. Odiseo es un guerrero griego que pelea en Troya y que mata gente en Troya. Se toma el hombre que mata como el nivel más bajo de conciencia. El hombre que mata a otro ser humano, que mata a su prójimo, es Caín. Entonces Odiseo, después de matar, quiere ir desde Troya a Ítaca, a su hogar, y si bien geográficamente Ítaca está cercana a Troya, a Odiseo le lleva 10 años de viajar por el Mediterráneo, porque el mar Mediterráneo, el agua, es tomado como símbolo, en las tradiciones espirituales es tomado como símbolo del inconsciente. Entonces Odiseo tiene que atravesar desafíos, dificultades, peligros, miedos, fantasmas, temores, bloqueos interiores, viejos paradigmas, y es guiado en ese viaje interior a través del mar Mediterráneo, es guiado por Dios, representado por la diosa Atenea. Finalmente Odiseo logra transitar el arco de evolución de persona que era de bajo nivel de pensamiento en Troya, matando gente, transita el arco de evolución y logra llegar a Ítaca, y entonces se reencuentra con lo mejor de su humanidad y alcanza a ser hombre de familia, padre de Telémaco, esposo de Penélope. Es decir, la palabra que preside la Odisea es nostoi, que significa nostalgia, del retorno a la humanidad, al centro de sí mismo. El centro es Dios. Otra parte de la literatura espiritual es cuando se nos habla de Moisés. Moisés, que también empieza su trayectoria matando, transita su arco de evolución, al igual que Odiseo, se separa, o sea, Moisés va al desierto. Al separarse del medio social en el que está, de la gente tóxica con la que se encuentra, Moisés va al desierto y después atraviesa el mar Rojo de la vida, otra vez el agua como símbolo del inconsciente, Odiseo navegando las aguas del Mediterráneo, Moisés atravesando el mar Rojo, y se eleva en meditación a una instancia de iluminación, una experiencia de Dios, que es cuando Moisés va, asciende, se eleva a el monte Sinaí y ve la zarza ardiente que es fuego, que es luz, que es iluminación, y entonces el hombre que al principio mata, que es un guerrero, hace un arco de evolución y alcanza a ser un hombre espiritual que se deja guiar y se deja enseñar por Dios. Otro caso de literatura espiritual también en el Viejo Testamento es el de Jacob. Jacob llega al río que tiene que atravesar. Ese río separa las dos etapas de la vida para él, y Jacob en la primera de las orillas tiene su batalla interior, da su pelea interior, y al ganarla es guiado por Dios a la otra orilla. Jacob pasa de la orilla del hombre viejo a la orilla del hombre nuevo y entonces se convierte en Israel. Israel es el símbolo de la persona que se encuentra con Dios, que se reencuentra con el hermano, se hace prójimo del otro y entonces tiene un arco de evolución. Las personas que actúan en la línea de Israel, de hacer ese camino interior y encontrarse con Dios, de reencontrarse con el hermano, de hacerse prójimo del otro, son llamados israelitas. Posteriormente también son llamados cristianos, es lo mismo. Y el último caso de literatura espiritual relevante, según lo que venimos diciendo, es Comedia. Comedia es el libro que escribe Dante Alighieri, más conocido como la Divina Comedia. Dante Alighieri empieza diciendo: perdido estaba en la selva oscura en la mitad de mi vida. Es decir, nos está hablando de la crisis de la mediana edad. Se nos expresa en toda la literatura espiritual que las herramientas, los paradigmas, los criterios, el modo de pensar que teníamos en la primera etapa de la vida ya no nos alcanza, no nos es suficiente, no nos sirve en la segunda parte de la vida. Y entonces hay que transitar un camino interior, hay que hacer una elevación espiritual. Eso es lo que nos muestra, lo que nos refleja en una alegoría Dante Alighieri cuando escribe la Divina Comedia. Él empieza su viaje interior por el infierno, pasa por el purgatorio y sigue finalmente accede Dante Alighieri al paraíso. En el infierno lo guía un hombre que es par de él, es el poeta latino Virgilio. Cuando se eleva en la emoción del amor que siente por Beatriz, un amor mundano, atraviesa el purgatorio y finalmente
llega al más alto nivel de conciencia cuando es guiado por Dios, representado por la conciencia cósmica divina encarnada en María. Ese arco de evolución tiene que ver con lo que nos refieren las tradiciones espirituales, que la vida es un camino de aprendizaje, que hay experiencias y que esta experiencia tiene acierto y error, tiene alegría y dolor, tiene éxito y fracaso, y todo forma parte del camino que vamos transitando para elevar nuestra conciencia, para acercarnos a Dios, aceptar la presencia de un Dios vivo que habita en nosotros, que nos guía a través de la intuición, de la inspiración, de las sensaciones, de la voz interior que llega a nuestro corazón. Y en la medida en que somos guiados por Dios, en la medida en que aceptamos ser guiados por Dios, es enseñados por Dios, por el Espíritu, accedemos a lo que es el pensamiento noético, Ítaca para Odiseo, la tierra prometida para Abraham, la Jerusalén celestial en el Nuevo Testamento. Accedemos al nivel de conciencia superior que nos permite entonces alcanzar la plena realización personal.